tal? Buenas tardes, bienvenidas a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tercera mesa. Estamos muy contentas y contentos de acompañarles el día de hoy. Estamos muy agradecidos con la editorial GG por habernos invitado. Muchas gracias a Bogdan y a Malena. Por supuesto que a la librería y a la revista y a todo el equipo involucrado. Muchísimas gracias. Yo tengo el gran gusto de hoy estar acompañada de un equipo increíble. Vamos a presentarles justamente este proyecto que tenemos en la facultad, que es el anuario, que en gran parte le debemos a la arquitecta Paola Alzati, aquí presente hoy. Y este proyecto, un poco como cuando pensamos en presentarnos, yo lo que les propuse es, no vamos a presentar el anuario, ¿no? No es la presentación del libro del anuario, sino queremos reflexionar acerca de cómo hacemos el anuario y de ahí el título que le dimos a esta participación de escribir lo cotidiano. Sin embargo, hubo varias propuestas y más que quizá escribir, queríamos pensar en cómo aprendemos, cómo, con H, ¿no? Cómo atrapamos la cotidianidad a través de él. Me acompaña un equipo muy padre, la verdad es que la oficina que hace cosas más increíbles en la facultad es esta oficina. Y justamente el anuario no es un proyecto que haga cada año una coordinación, sino que cada año se va eligiendo a una alumna o alumno que está a cargo de la edición junto con otro equipo de estudiantes y se vuelve un trabajo muy orgánico con mucha personalidad que año con año va cambiando. Y el día de hoy me acompañan diferentes editores de diferentes y editoras de diferentes años del anuario. Tenemos a Jorge Andreas por allá, que él fue editor del 2019, anuario 2019, a él le tocó la pandemia, así que tiene una visión muy particular de esta tarea. También tenemos después a Paulina Neri. Paulina justamente es 2020, Pau es 2022, el anuario del 2022. De este lado voy a saltar, aquí tu amigo está Oscar López, que es el editor del anuario 2023. Y finalmente, Viri Pulido, no me equivoqué con los apellidos, ¿verdad? Y Viri, que es del anuario 2024. Así que Viri es la que está en una situación, bueno, aplausos. Viri tiene una situación diferente porque ella está todavía preparando su anuario y quizá a Jorge ya le queda un poquito lejos su anuario, además de que Jorge ha adoptado ahora un papel en la coordinación como director de este proyecto, coordinador de este proyecto. Y entonces, jefe presidente de este proyecto, y entonces Jorge ha apoyado en todos estos anuarios que tenemos hoy. Ya voy a llegar al punto que quería llegar. Cuando decidimos preparar esto y justamente inscribirnos en este festival de literatura y arquitectura, la primera pregunta que nos hicimos fue si el anuario, así como lo preparamos y lo elaboramos cada año, puede ser considerado un texto literario. Y también luego nos pusimos así a imaginarlo, si fuera un texto literario, ¿en qué género se inscribiría? Entonces, todos vamos a dar una pequeña respuesta. Pensamos en 3 momentos diferentes del anuario que les vamos a ir platicando, pero vamos a empezar por esta, que es un poco como el primer paso, ¿no? El primer acercamiento. No sé si quiere empezar Jorge. Hola, pues igual muy feliz y contento de estar acá. Vamos a pasar algunos ejemplares de los anuarios que ya se han editado para que los puedan ir viendo. Creemos que es importante acompañarlo junto con las palabras que vamos a dar de este lado. Y justo en esta invitación de relacionar la arquitectura y la literatura a través de, o sea, en el anuario en específico, como que me costaba trabajo verlo de algún modo. O sea, creo que si bien si hay muchos puentes entre la arquitectura y la literatura, ahorita como que pensaba en esta frase de, veníamos platicando Sandra y yo en el camino y hablaba justo de Víctor Hugo y Nuestra Señora de Notre Dame, ¿no? Y Víctor Hugo dice como esto matará aquello, ¿no? Y habla del libro frente a Notre Dame, ¿no? Como el libro como una cosa muchas más posibilidades que la arquitectura por tener esta puerta a la imaginación, ¿no? Y de pronto no sé si el anuario cumple necesariamente con esto, ¿no? Pero creo que dándole vueltas y pensando, sí tiene muchas partes en las que quiere ser
un espacio de narración de algo que sucede, ¿no? Y hay una riqueza enorme en ello porque siendo un objeto que pues, se ha transformado también con el tiempo y que tiene que ver con los trabajos académicos de estudiantes, ha sido como un proceso mucho de capturar la facultad en la esencia de un año, ¿no? En un periodo. Entonces, como ese ejercicio de narrar en un espacio y sus personas y lo que sucede dentro, se vuelve muy, muy interesante porque aparte de que es un documento que se transforma con el tiempo, pues las personas que lo hacen, como ahorita las presentó Sandra, como han cambiado también muchísimo y entonces hay variantes, muchas, que juegan a favor o a veces en contra del anuario, ¿no? Entonces, para mi suerte, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi servicio social y estaba haciendo la coedición del anuario con Valeria Fabián, nos tocó que íbamos a vacaciones de Semana Santa y había un bicho por ahí que se llama COVID y entonces dijimos, bueno, seguramente nos vamos a ver en 2 semanas y pasaron 1 año y medio y no nos vimos, ¿no? O sea, en el Inter pasó que tuvimos que aprender a hacer un libro porque el proyecto era, los estudiantes hacen un proyecto conceptual de libro y se apoyan con la coordinación editorial de la facultad para construir el libro, formar el libro. Y pues en el desorden completo en el que entramos todas y todos, pues no había esta ya estructura, ¿no? Entonces tuvimos que aprender, o sea, Paola, me acuerdo que tuvimos una reunión que nos dijo, si quieren que el libro salga, tienen que hacerlo ustedes. Y fue bueno, pues hagámoslo, ¿no? A distancia, con todo lo que suponía que teníamos que dejar atrás también de lo que hubiéramos querido que pasara en ese libro probablemente, con cosas que sucedieron gracias a que estuvimos en pandemia. Entonces fue una cosa como una experiencia muy, muy revitalizante de pues bueno, aprender a hacer un libro que hoy me tiene también acá, ¿no? Como que de pronto fue un salto que sin querer no teníamos previsto que pasara así, pero coordinar este proyecto en parte es gracias a la pandemia, ¿no? Entonces, pues nada, creo que como objeto literario tiene posibilidades, ¿no? Y creo que ahorita me gustaría que las editoras y el editor de las ediciones pasadas, bueno, Viri de la edición que está en proceso ahora, o sea, nos platicaran de eso, ¿no? Porque creo que también cada una y Oscar tiene su visión y su experiencia de esa forma de narrar la facultad a través del anuario. Justo, creo que el anuario siempre, bueno, desde que entré ha estado en cuestionamiento en definirlo, ¿no? ¿Qué es un anuario? Y siempre teníamos esta pregunta porque nos decíamos sí, o sea, porque el entendimiento de todos es que si un anuario es una recopilación de fotos de los alumnos o una recopilación de proyectos o es una documentación, pero creo que platicándolo siempre queríamos dar más, que solo fuera un documento, sí, que solo fuera como un ejercicio exhaustivo de documentación y objetivo, sino que dijera más cosas. Y creo que específicamente, tanto en el anuario 2022, y creo que me atrevo a decir un poco también del anuario 2021, se convirtió más en un ejercicio de no pretender ser objetivos y no pretender representar toda la facultad, porque es imposible representar objetivamente todos los trabajos y a todas las personas y todos los proyectos de la facultad, sino mostrar una visión, tal vez sí, subjetiva, porque obviamente éramos un equipo de 16 personas que intentaban ver con un lente crítico a toda la facultad, pero sin embargo era subjetivo, entender qué era la facultad y dar una visión tal vez fragmentada y tal vez sí, en partes sobre lo que era la facultad, pero también para que este ejercicio literario, porque también creo que lo veo así, fuera el que el lector también pudiera complementarlo, este anuario con sus propias experiencias. Un poco, pongo por ejemplo el anuario 2022, se divide, se abre, ¿no? Es un libro que se abre, que intenta que las personas puedan leerlo sin un principio, sin un final, que puedan hacer relaciones y que puedan también, viene con una bitácora, que puedan también llenarla. Y entonces, en este ejercicio de entender a la facultad, que creo que ese es el anuario, que es un ejercicio, era, pues sí,
cómo una persona leerlo puede entender a la facultad y complementarla a través de la forma en que lo lee y de la forma en que en la bitácora piensa escribir sobre lo que ha hecho, lo que entiende de la facultad. Entonces, creo que en conclusión, el anuario se divide en dos partes, tanto en la documentación y el registro, pero también en un lente especial que le da cada equipo o cada año, dependiendo de la circunstancia, de los eventos cotidianos que cambian cada año y de cómo las generaciones cambian, que le da ese sentido o ese carácter literario a cada anuario, y que por eso también el objeto como tal es muy distinto y es muy enriquecedor y complementa el ejercicio, el cómo se ve, ¿no? La imagen también complementa al libro y a la narrativa que da cada anuario. Uh-huh. Sí. Bueno, pues yo me quedé pensando como en la pregunta que hacía como de qué libro sería como nuestro anuario, y bueno, el mío aún no ha terminado, pero yo lo asocio mucho como a un libro de cuentos. O sea, yo pienso que el anuario puede ser mucho eso, porque las antologías de cuentos son diferentes historias que pueden no tener como ningún vínculo, tiene sus propios personajes, su propio lugar, sus propios conflictos, y todo sucede, parece, muy aisladamente, pero la cosa que tienen en común es quién los escribe, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos en común en el libro es la facultad, y como, o sea, los proyectos son como estos cuentos, estas historias, estas vivencias que suceden, y que cada persona, cada equipo que manda sus proyectos, como que cuenta su historia, ¿no? Puede ser que no nos hayamos visto nunca en la escuela, puede ser que las historias parecen estar alejadas, pero todo sucede en la escuela, y también como que hablábamos mucho de cómo el espacio funciona también como, o sea, es como también un lugar de aprendizaje, ¿no? Como los lugares en donde comemos todos los días, las personas con las que nos cruzamos, nuestros profesores, pues es todo lo que tenemos en común, pero sobre todo como la facultad, que es como, pues dice mucho de cómo nos construimos y de cómo terminamos aprendiendo a hacer arquitectura o a escribir de ella. Entonces sí, creo que el anuario puede ser como un libro de cuentos. Hola. Sí, creo que el anuario sí es como esta compilación de proyectos y como este registro de todo lo que sucede y sucedió en este año en la facultad, pero también creo que es este compendio de pensamientos e ideas y experiencias y vivencias en la facultad, y creo que eso lo hace pues muy personal, ¿no? O sea, como que cada quien se relaciona personalmente con cada uno de los proyectos y cómo lo vivió, y a veces el solo hecho de vivirlo y ver que esas personas también lo vivieron, por ejemplo, pues ya te hace relacionarte con el libro y con el texto. Creo que algo lindo que sucedió en el anuario que edité junto con Maffer, este 2024, 3, fue que fue una convocatoria abierta por primera vez, es decir, no fue una selección de cada uno de los departamentos o talleres de la facultad, más bien cada uno de los alumnos decidió enviar su proyecto, y eso habla como mucho de cuánto las personas y los alumnos tienen ganas de decir y demostrar lo que hacen, ¿no? Porque recibimos muchas respuestas y estamos muy orgullosos del resultado al que llegamos, porque nos dimos cuenta que estamos construyendo una comunidad y que empezamos a encontrar como esas similitudes en todas nosotras. Por eso
Por eso, por ejemplo, los anuarios empezamos a meter más que proyectos, pensamientos o entrevistas o incluso encuestas para encontrar aún más similitudes entre nosotros. Creo que sí, el anuario es literatura. Y si fuera un género, creo que sería un diario, que literalmente se va escribiendo como día a día y de repente solo queda plasmado en un objeto. Muchas gracias a todos. Creo que el momento de crear el anuario debe ser súper emocionante. Yo les decía que a mí me parecía que era casi una pieza de literatura surrealista, porque van armando este compendio que quizá no estaba vinculado de inicio. Pero la otra parte que nos llamaba la atención cuando lo platicábamos era como, bueno, ya tenemos el anuario, ya a estas alturas tenemos 8 anuarios que se han hecho de manera orgánica por los estudiantes, con los estudiantes, etcétera. Y el siguiente paso que yo les decía era, bueno, una vez que tenemos el anuario, ¿qué hacemos con él? ¿Para qué sirve el anuario? ¿Es un texto que te sientas un día y lo lees de inicio a fin? ¿Que consultas cuando tienes una duda? ¿Que le presumes a tu familia? No lo dudo. Pero un poco quería invitarles ahora a reflexionar a eso. ¿Qué pasa con el anuario objeto? ¿Qué hacemos con él? ¿Cuál es su utilidad? ¿Qué pensamos que va a aportar? ¿Quién es su público? ¿Para qué lo va a usar? Muy como objeto también, ¿no? Híjole, como que sí, o sea, no me imagino a nadie diciendo, ay, así en su selección de libros, ay, voy a leer el anuario. Sinceramente, no creo que funcione para eso. Y a ver, también creo que algo maravilloso del libro es que encuentra su función en las manos, ¿no? De quien lo lee, ¿no? Aquí a donde llega. O sea, yo uso el manual de Carreño para reírme. O sea, leo así. O sea, digo, güey, qué horrible señor que este Carreño que escribía esto. Y, o sea, siento que el anuario en ese sentido es y lo decías, ¿no? Como un atlas, una especie de atlas, que también es muy interesante, ¿no? Como siento que y en algún momento ahora en el tiempo de hacer el anuario, digo ya, en la coordinación va a ser el tercer anuario que coordine, entonces como que hay más preguntas que respuestas, pero definitivamente me doy cuenta que es un documento que va a funcionar mucho en el tiempo. O sea, ahorita que hablaba Felipe Leal de el boceto o el dibujo que hizo Teodoro de Ciudad Universitaria y que fue casi un hallazgo antropológico de, miren, aquí está y sí tenía razón, sí lo había hecho y no sé qué. Si hubiera existido en los años 30 o en los años 40 un anuario, pues probablemente no hubiera habido necesidad de eso, ¿no? Yo había estado registrado. Entonces siento que en ese sentido es como esta cosa de a la postre, o sea, en el futuro va a ser un documento bien interesante de consultar, ¿no? ¿Qué hacían en el 2023 los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, ¿no? Y luego también algo que me parece muy lindo es este reconocimiento que se le da al trabajo y a la vida de estudiantil, ¿no? Eso me parece una cosa que es muy valiosa del libro porque le da un espacio muy importante a algo que es para mí lo que más importa en una escuela, ¿no? Que es las personas, ¿no? O sea, digamos, si dejamos un poco a un lado los proyectos y que si son buenos, que si no nos gustan o no, etcétera, si son lindos, si van con nosotros, si tenemos algo que aprender, creo que detrás de ello hay un chorro de trabajo, hay un chorro de esfuerzo, hay historias detrás también, y creo que eso es bien interesante porque entonces no se vuelve necesariamente esto que decía Pau ahorita, no se vuelve tampoco una revista de arquitectura en la que vas como navegando a través de proyectos, se vuelve un reconocimiento al trabajo de estudiantes, que eso me parece como muy, muy conmovedor, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, creo que retomando lo que dijo Oscar, creo que sí, en efecto es un diario y es bonito tener como un diario en conjunto, ¿no? De toda tu facultad, un diario donde puedas regresar y entender como
por lo que estabas pasando, por lo que estaba pasando la facultad, cuáles eran los proyectos, pero también al hacer el ejercicio de volver, creo que también va a estar interesante lo que no se decía o lo que se estaba omitiendo, lo que le faltaba en ese momento a la facultad, que ahorita tal vez no lo podemos ver, ¿no? Entonces creo que justo es eso, como la función en el tiempo va a ser como lo más enriquecedor, poder regresar, ni siquiera como en 100 años, ¿no? Regresar al anuario 2021, al anuario 2022, habla de un contexto de la facultad totalmente distinto, ¿no? Tenemos extracciones de entrevistas donde hablaban de cuál era, cómo se reunían por Zoom los alumnos, cuál era su proceso, que era totalmente distinto al que después de 2 años es, ¿no? Y también también es importante cómo el anuario, valorar que el anuario no solo ha sido, como ha tenido un cambio evolutivo y que ahora no solo son proyectos, sino también tiene ejercicios reflexivos. Los alumnos también mandan como ciertos textos que escriben sobre cuál es su pensar, sobre cómo se sienten dentro de la facultad, que también ayuda a enriquecer toda esa experiencia temporal de un año específico, que creo que es lo interesante. Pues yo pienso que igual, o sea, es como para volver, como una cápsula del tiempo, volver y regresar a ver lo que estábamos pensando, lo que estábamos haciendo. Y justo para este anuario, en la recopilación, normalmente pedimos pues las imágenes, sus planos, una descripción del proyecto. Y nos dimos cuenta que generalmente ponían una descripción, pues la que ponían en sus láminas, ¿no? Cuántos metros cuadrados tienen, a dónde está orientado. Y esto que, pues claro que es importante en un proyecto, pero esta vez quisimos pedir un texto diferente que, bueno, les dábamos unas preguntas como qué te inspiró, o sea, qué museo, a qué lugares fuiste, cómo fue tu experiencia, qué aprendiste del proyecto. Entonces creo que en ese sentido queríamos como darles un espacio de, primero de cuestionar, como más allá del objeto o lo que lograron, nos importaba mucho como saber las experiencias que tuvieron, que a fin de cuentas es lo que el aprendizaje más importante, más que saber cuántos metros cuadrados tiene de un pasillo, ¿no? Entonces, pues creo que como cápsula del tiempo, recordar estos textos, volver al libro y ver cómo lo que lo que nos afectaba para poder lograr ciertas cosas o ciertos proyectos que sean académicos o personales, creo que es lo más valioso, más que, bueno, además de como el objeto como tal o los planos, como lo que decía Oscar, como el pensamiento, lo que pensamos ahorita, lo que creemos y lo que nos gusta. Sí. Sí, bueno, creo que sí, el anuario es todo eso, pero creo que también, bueno, por ejemplo, como que yo estuve, en mi tiempo en la oficina, estuve viendo fotos del proceso de formación de los anuarios pasados, o sea, como personas en la oficina y era muy curioso como ver cómo inició en un cubículo muy chiquito, de repente había fotos del equipo de Jorge y eran 3 personas o 4 personas o no sé, pero era un equipo muy, muy chiquito. Y fue lindo que cuando yo llegué, pues el equipo éramos más de 10 o 15 personas, ¿no? Y porque el equipo no solo era formación del anuario, sino también la muestra estudiantil. Entonces, pues fue como bien chido como llegar y ver como pura gente cool haciendo cosas cool y decir como, wow, pues yo quiero ser parte de esto. O sea, como que genuinamente encontré ese espacio donde yo podía estar y me gustaba formar parte. Entonces creo que el anuario también es una herramienta para crear comunidad, por ejemplo, el anuario y la muestra. Ver crecer el equipo y ver que ahora son más de 30 personas y también cómo une a voluntarias a formar parte de la muestra
es muy lindo y emocionante porque son cosas que no ocurrían cuando yo recién entré a la facultad, quizá, o cuando Jorge entró a la facultad, ¿no? Y sí, ya se me olvidó qué iba a decir después. Claro. Y pues con este afán de también pues, construir comunidad, creo que también es una gran herramienta de vinculación. Por ejemplo, invitamos a personas de otras facultades a escribir en este anuario, lo que creo que es muy pertinente y además abre la puerta como que está bien padre, como que tenemos literalmente enfrente a la Facultad de Filosofía y a la derecha, a derecho. Pero como invitarles a escribir y como leer como estas otras perspectivas que estas profesiones tienen de la profesión, pues también es muy lindo y también como que crear como estos vínculos y hacer que estas personas también se emocionen por la arquitectura y por el objeto y por la muestra, creo que también es algo muy valioso y pues sí, también eso es el anuario. Muchas gracias. Y ya para cerrar, la última pregunta en la que pensamos fue un poco como, ¿qué va a pasar con el anuario a posteridad, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Ya un poco dijeron si es un poco como una máquina, una cápsula del tiempo. Ya Oscar dijo cómo ha cambiado, ¿no? Quizás si lo estuviéramos editando hace 40 años, todo estaría hecho a mano, ¿no? Y ahora está en la computadora. Y entonces un poco lo que quiero que se imaginen ahora es ese reto que va a tener el editor del anuario 2050. Tal vez ya no estamos recibiendo planos, tal vez ya ni siquiera va a ser un cuadernito, ¿no? Como vamos a pensar que sigue existiendo el anuario y si ustedes editaran el anuario 2050, ¿qué creen? ¿Qué clase de proyectos y qué clase de objeto final creen que sería ese anuario del 2050? Quiero, o sea, como me gustaría también hacer una breve acotación de la última pregunta, ¿no? Porque ahorita que decía esto, Oscar, y escuchándolas a Paulina y a Viridiana, como que me ha servido a mí en especial, y lo digo cada vez que tengo la oportunidad de estar haciendo algo que amo profundamente con personas muy capaces, súper talentosas, que me retan todos los días, o sea, la oportunidad de estar ahí, y siempre se lo agradezco a Paola, ¿no? De poder compartir esa experiencia, para mí ha sido sin miedo a la exageración, un salvavidas, ¿no? En muchos sentidos. Creo que en el futuro, bueno, pues no sé, es que me cuesta trabajo. Ahora mismo no, como que cada anuario, o sea, partiendo de que comencé con, o sea, cuando llegué a este espacio, estaba Paulina, junto con otras 15 personas maravillosas, ya avanzando un poco en el anuario y sobre la muestra, etcétera, y después Oscar y ahora Viri. Y cada anuario ha sido una cosa bien distinta, ¿no? De abordar. O sea, como que tenemos este juego un poco, pues, jugarle al menso también, porque no es cierto, ¿no? Porque, o sea, les digo, imagínense que no existe el anuario, ¿no? O sea, imagínense que ahorita por un momento olvidemos que existen estos anuarios y que esto que haces, ¿no? Como, ¿qué es el anuario ahora, ¿no? ¿Qué podría ser un anuario, ¿no? Y bueno, creo que el resultado ha sido bueno en el sentido de cada documento ha obtenido respuestas bien variadas y bien distintas, ¿no? Yo creo que ojalá el anuario pueda hablar de su tiempo, o sea, que sea contemporáneo de sí mismo cada una de las ediciones, ¿no? Creo que alguna vez se plantearon hace tiempo con estas como cosas de la tecnología digital y de la digitalización de cosas y así, si el libro es pertinente, si va a desaparecer. Yo creo que el libro es un aparato súper poderoso, ¿no? Que muy difícil o sea, que nos tiene aquí, ¿no? O sea, el idioma, la cosa escrita, las letras, los tienen aquí, ¿no? Entonces siento que difícilmente desaparecerá. En ese sentido no veo un anuario digital, por ejemplo, ¿no? Yo creo que tendrá un reto muy complicado un anuario en el 2050, porque seguramente en el 2050 va a haber una complejidad que escapa a mi imaginación, ¿no? Hoy, pero que estará, digamos,
relacionada a un reto pues, muy interesante de retratar esa complejidad, ¿no? Entonces, no sé, ojalá, y esto sí creo que debería suceder, ahora sí, no sé cómo voy a hacer, pero ojalá pasen cosas muy distintas de las que están pasando hoy, ¿no? Dentro de ese anuario. O sea, ojalá sea una cosa bien distinta de escuela, ojalá hayan pasado 20 y tantos años y haya un camino que la haya transformado por completo en muchos aspectos. Y creo que en ese sentido, la persona del 2050 que tome el primer anuario que se hizo en el 2017 pueda no reconocerse y al mismo tiempo saber que hay algo ahí de lo que, o sea, de que es un poco el origen, ¿no? De esta punto de partida siempre nuevo, ¿no? Entonces siento que en ese sentido, pues no sé, o sea, me imagino que será una locura, ¿no? Ojalá sea una locura editorial, ojalá los estudiantes trabajen con robots, qué sé yo, ¿no? O sea, ojalá se la pasen chido. Perdón, ya. Como que quiero contar una anécdota antes de entrar a mi respuesta, que es que como que el proceso de hacer el anuario es súper exhausto y cuando salimos como que siempre, pues sí, es cansado y es abrumador y entonces siempre que platicaba con editores pasados, editoras pasadas, hablábamos de que igual y el anuario siguiente era dejar un libro en el vestíbulo de la facultad y que la gente escribiera lo que quisiera, que lo llenaran como quisieran y que al final fuera un objeto, literalmente un cadáver exquisito que decíamos, ¿no? Que era como cada quien hacía algo y luego lo juntaba, porque al final igual y eso pues podía representar más a la facultad de lo que nosotros intentamos hacer. Y creo que el punto de esta anécdota es decir que creo que el anuario es una plataforma de difusión y que creo que es lo más importante, que lo más importante es que los alumnos puedan exponer sus trabajos en esto o lo que piensan en este objeto y al final igual y en el futuro lo más eficiente no sea un libro, igual en un futuro es una plataforma digital, no sé, hay métodos mucho más rápidos de hacer llegar la información, de compartir la información, pero creo que es eso, o sea, creo que en la facultad se hacen cosas tan increíbles en todos los talleres, en todos los niveles, en todos lados, que creo que encontrar la forma de poder divulgarlos de una manera inmediata y que se pueda compartir con otras personas de otros países, de otras universidades, creo que sería lo ideal y encontrar una forma de conectarnos a través de tal vez una versión más compleja del anuario y tal vez literalmente no tendría que ser un libro, pero sí el concepto de que intenta hacer el anuario. Entonces, pues, no sé. Igual y el anuario sigue siendo un libro, pero aparte se expande, no sé. Pues yo igual tampoco sé cómo se vería o cómo podría ser, pero hablaba con Camilo, que es el coeditor también de este próximo anuario, de cómo ha cambiado el anuario como en estos años, ¿no? O sea, qué es lo que se va distinguiendo cada año. Y creemos que era como incluir más cosas de afuera, o sea, como hablar de otras cosas como que construyen la arquitectura, ¿no? Dentro de la facultad y eso, como, sí, o sea, abrir un poco más el panorama y ver otras cosas que hacemos. Entonces creo que en los anuarios del futuro esperaría que, o sea, como encontrar otros tipos de arquitectura. Igual decías como, pues es que ¿por qué no se escribe? O sea, ¿por qué no nos mandan poemas de arquitectura? Porque, o sea, como que otras formas que no solo sean proyectos, o sea, gente que hace ropa y que son arquitectos también, o sea, como todas las visiones diferentes desde los diferentes ámbitos, que también pueden ser arquitectura. Entonces, más que la forma, creo que sería muy, o sea, para mí sería muy importante que creo que vamos por buen camino, pero que avanzara hacia allí, como a ver desde otras maneras.
Bueno, para el 2050 espero que la Facultad de Arquitectura ya no se llame Facultad de Arquitectura primero y que las personas que se encarguen de hacerlo sigan encontrando este espacio donde se sientan ellas mismas y que sigan encontrando el anuario como este objeto de libre expresión y que también sea esta herramienta de difusión y de cosas bonitas que siempre hacemos en la facultad. Que siga siendo esta herramienta de reflexión, de escritura, de diseño, de pensamiento. Y pues seguramente va a ser algo bien loco. O sea, como que quede grabado en la luna o yo qué sé, como... ¿Qué tal si ya es inteligencia artificial lo que lo hace, no? Qué loco. Y que sea más ecológico también. Gracias. Buenísimo, muchísimas gracias. Me encantaron las respuestas. Va a seguir siendo un libro, tal vez hechos por robot e inteligencias artificiales. Quizá es una edición colaborativa de 4,000 manos. Y me encanta que Viri dice, ya no va a hablar de lo que pasa en la facultad, ¿no? Va a hablar de todo menos lo que hicimos en los salones. A quienes no conocen el anuario, les invito a que lo vean, a que lo ojeen aquí. Está a la venta en la librería de la facultad, también se puede comprar. Y también a que un día se acerquen a nosotras, a nosotros y nos digan, yo quiero participar, ¿no? Y podamos empezar a integrar también los otros lenguajes y a las otras personas. Muchísimas gracias a todas y a todos, creo que lo logramos. Y pues muchas gracias por escucharnos y felicidades, feliz día del arquitecto a todos.